Amén. La semana pasada hablamos Mateos capítulo 21, si no me equivoco, y lo que hablamos fue sobre la relación de Jesús, del hombre con los bienes. Hablamos sobre la codicia, no sé si se acuerdan bien, hablamos del 10º mandamiento de la codicia y cómo trataba el Señor el tema de la codicia. Y hoy día veremos cómo trata el Señor las relaciones del cristiano, las relaciones de nosotros. Ahora, con nosotros, con los hermanos, con la iglesia y también con el Padre Celestial. Para eso vamos a leer Mateo 7, capítulo 1 al 12. Y lo vamos a leer todo junto en el nombre de Jesús. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Dios bendiga su palabra. En esta sección del Sermón del Monte trata de los principios básicos de las relaciones humanas. Hemos dicho desde el principio del Sermón del Monte que solo se puede seguir los preceptos del Sermón del Monte si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo. Eso es importante, hermanos. Ahora, los que no han sido regenerados no quedan exentos de este mensaje, sino que este mensaje les cautiva los corazones y los convence de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan, y como dice la palabra de Dios, que se arrepientan y yo los sane. Amén. El pasaje que hemos visto, que hemos leído, lo podemos bosquejar así. Número 1, nuestra actitud con nuestro hermano, que va del versículo 1 al versículo 5. 2, nuestra actitud hacia otros que han rechazado el Evangelio, verso 6. Número 3, nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial, versículo 7 al 11. Y nuestra actitud hacia todos los hombres, versículo 12. Lo voy a volver a decir si usted está tomando apuntes. Número 1, nuestra actitud con nuestro hermano, que va del versículo 1 al 5. 2, nuestra actitud hacia otros que han rechazado el Evangelio, verso 6. Nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial, versos del 7 al 11. Y 4, nuestra actitud hacia todos los hombres, verso 12. Bien, vamos a seguir este bosquejo para explicar y analizar brevemente este
este mensaje del Señor. Ahora yo quisiera que por favor pongan mucha atención, pongan todos sus sentidos, porque es muy fácil que este sermón sea mal interpretado. Por eso yo quiero interpretarlo correctamente, o tratar de interpretarlo correctamente y ceñirme al contexto y al texto, para que sea entendible y sea fiel al Señor. Amén. Número 1. Nuestra actitud con nuestro hermano. Vamos a volver a leer los versículos del 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, en esta sección Jesús no espera que la comunidad cristiana sea perfecta, no espera que no cometamos errores. Por el contrario, Jesús da por sentado que habrá quienes actuarán mal y que estos darán lugar a malos entendidos y tensiones y problemas de relaciones. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo debería el cristiano conducirse con un compañero que se ha portado mal? ¿Con un hermano que se ha portado mal? ¿Cómo debería conducirse un cristiano? La próxima pregunta es: ¿ha dado Jesús instrucciones sobre disciplina dentro de la comunidad cristiana? Bueno, esta respuesta es positiva, es afirmativa, sí. Para esto Jesús responde esta pregunta con este texto, y en este texto Jesús hace 2 prohibiciones y un consejo que se encuentra en Mateo 7, 1 al 5, que acabamos de leer. Primera prohibición, el versículo 1 y versículo 2, que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Las palabras de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, son bien conocidas, pero son muy mal entendidas, muy mal interpretadas. Ahora, no se refiere a que no debemos criticar a los hermanos. No se refiere a que, por ejemplo, si hay un hermano que actúa mal, nosotros no le tengamos que decir nada. No se refiere a eso. No se refiere a que no debemos criticar cuando su conducta es indecorosa o en desacuerdo a las Escrituras, o volvernos ciegos a sus faltas. Significa que no ostentemos ocupar el lugar de Dios. Eso Jesús está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, o sea que no ocupen el lugar de Dios. El mandato no juzguéis no es una prescripción a ser ciegos, sino más bien una exhortación a ser magnánimos, a ser generosos. Jesús nos dice que dejemos de ser hombres, Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres a renunciar a nuestros poderes críticos que nos distinguen como seres humanos, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios, el pretender ser jueces de nuestros hermanos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, es que no pretendamos ser Dios. El juicio es de Dios. La crítica es nuestra, la crítica
constructiva nuestra para ayudar al hermano, para exhortar al hermano, pero no ocupemos el lugar de Dios. Ahora, la segunda prohibición tiene que ver mucho con esto. Dice, el cristiano no debe ser hipócrita. Jesús hace uso de una parábola aquí de los cuerpos extraños que están en los ojos de la gente. Nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver de la viga que está en tu propio ojo? Las astillas en el ojo ajeno y el madero en el propio. Esta es una razón por la cual somos tan incompetentes para ser jueces. No solo porque somos humanos falibles, no solo porque somos humanos que fallamos, sino también y sobre todo porque somos seres humanos caídos. La caída ha hecho de todos nosotros seres pecadores. No estamos calificados para erigirnos como jueces de nuestros compañeros pecadores. Esto es muy importante, hermanos. No estamos calificados para erigirnos como jueces de nuestros compañeros pecadores. La hipocresía la definimos como el actor que hace un personaje que no es en realidad. Juzgar los errores de los demás y no juzgar los propios es una gran falta, es un gran pecado. Cuando nosotros juzgamos a los demás, estamos ocupando el lugar de Dios. No tenemos, por eso dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora sí tenemos que corregir, pero aquí hay una máxima. El versículo 5 nos dice que el cristiano debe ser un hermano. El deber de un ciudadano del reino de Dios, el deber de nosotros, es de autoexamen. Es tener un autoexamen. Es la meditación de nuestros caminos. El Salmo 139 nos dice, examíname, oh Dios, mis caminos, ve si hay camino de perversión. Esa tiene que ser nuestra oración diaria. Que examine el Señor nuestro corazón. Que examine, me pruebe, como dice el Salmo 26. Y el arrepentimiento constante de nuestros caminos, porque nuestros caminos son de todo mal. Jesús nos enseña que para corregir el error del hermano, y esto es importante, que para corregir el error del hermano, debemos primero corregir el nuestro. Eso casi no lo hacemos. Nosotros criticamos, nosotros juzgamos, inclusive nos ponemos en el lugar de Dios para hablar mal de un hermano o para hablar bien de un hermano o juzgar a un hermano. Pero la palabra del Señor aquí nos dice que tenemos que corregirnos primero. Nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, saquemos el madero de nuestro ojo y entonces veremos bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Esta es la verdadera conducta de un hijo de Dios, de un hermano en Cristo. Amén. Vamos a la segunda actitud. La segunda, nuestra actitud hacia otros que han rechazado el Evangelio. Versículo 6 del Mateo 7:6 nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora,
en este discurso parece que va subiendo de tono Jesús, porque dice las palabras tan severas de Mateo 7:6, que son perros y cerdos. Bueno, para los oyentes de Jesús, al hombre que le decían perro era un hombre inmoral. Era alguien que no tenía más morales que un perro, no tenía más moralidad que un perro. Tales personas tenían que ser discernidas y no introducidas ligeramente a la comunión de los cristianos, a no ser que arruinaran a otros por seducción y corrupción. De igual modo, los cerdos eran criminales y estafadores, inclinados a alimentarse con avidez de la comunión de la iglesia sin contribuir en ellos nada. Requería entonces un discernimiento del Espíritu Santo para los cristianos poder distinguir de los conversos sinceros y los que eran apenas unos oportunistas. Ahora, en el contexto del Sermón del Monte, Jesús no se refiere a perros y a cerdos como a los inconversos que podrían ser candidatos a su reino. Más bien se refiere con perros y cerdos a aquellos que han tenido una amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas, de recibir el Evangelio, pero que decididamente las han rechazado. Esto es importante que lo lea de nuevo. Jesús, en este contexto, se refiere a que los perros y los cerdos son aquellos que han tenido una amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas, pero que decididamente las han rechazado. Juan Calvino dijo que los perros y los cerdos son nombres que se dan no a toda clase de hombres disolutos o aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, sino a aquellos que, mediante pruebas claras, han manifestado un endurecido corazón, un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece incurable. Bueno, el apóstol Pablo lo dice a los hermanos de la iglesia de Corintios, donde había personas con estas características. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. Dice lo siguiente: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Lo que se refería a Jesús: perros y cerdos. Es fuerte, hermano, es muy fuerte. Ahora, ellos han rechazado el Evangelio. ¿Quiénes han rechazado el Evangelio? Debemos entregarlos a Dios y a su gracia y misericordia y orar por ellos, para que Dios se entienda con ellos y pueda que el Señor les conceda arrepentimiento, como sucedió en Primera de Corintios 5, que nosotros vemos que ahí hay un caso de inmoralidad que no había juzgado la iglesia y que llegó a los oídos de Pablo, llegó que había sucedido que un hijo se había metido con la mujer de su padre, que se acostaba con ella, y la iglesia hacía vista gorda. Entonces Pablo dijo: no, esto no debe ser así, sepárenlo al tal, sepárenlo de la comunión, etcétera. Después, en Segunda de Corintios, encontramos que la disciplina a ese hermano resultó ser aplicada a él y ser muy buena, porque resultó en que este hermano se arrepintió y los hermanos de Corinto no lo querían dejar entrar, pero Pablo le dijo:
ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces volvieron a tener comunión con él. Entonces, por eso a estos hermanos, a estas personas, hay que entregarlas a Dios, y Dios verá si los salva o no los salva, si los recupera o no los recupera la comunión de la iglesia. Bien, tercero, nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial. Esto lo encontramos en el verso 7 al 11, que nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Bueno, parece natural aquí que Jesús esté hablando de la relación con los hermanos y pase a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Más aún cuando nuestro deber cristiano es no juzgar a otros, no echar las perlas a los cerdos y no ser hipócritas, es demasiado difícil sin la gracia de Dios. Las promesas de Jesús en el versículo 7 al 8, que nos dice que las promesas son: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús ya nos ha enseñado en este sermón, en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Capítulo 6, hablamos sobre la intimidad de la oración, sobre la hipocresía en la oración y la oración modelo. El Padre Nuestro. Ahora Él afianza en los discípulos la idea que no se puede tener buenas relaciones con los semejantes si no se acude a Dios en oración. Esto es extremadamente importante, hermanos. Aquí Jesús está hablando acerca de la relación de los hermanos, la relación con las personas, y en medio entresaca la oración. ¿Por qué? Porque es extremadamente importante que dependamos de Dios para nuestras relaciones. Hay 3 observaciones importantes de estas promesas. Primero, la primera observación: las promesas llegan en mandatos imperativos directos. Las promesas son unos mandamientos directos, imperativos. La primera promesa es pedir. Es pedir. La segunda es busquen, buscar. Y la tercera es llamar. Gloria a Dios. Esos son mandamientos imperativos directos. Segunda observación: las promesas se expresan en declaraciones universales. Las promesas se expresan en declaraciones universales. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Gloria a Dios. Tercera observación: Jesús ilustra sus promesas mediante una parábola doméstica. Y ahora vamos a hablar de esta parábola doméstica que aparece en el versículo 9 al 11. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Amén. Ahora aquí estamos representando una situación con la que todos los oyentes de Jesús estaban familiarizados. Que un niño se acerca a su padre con una petición
Nuestros hijos se acercan a nosotros con una petición, y si un hijo nos pide leche, nos pide pan, nos pide pescado, nosotros le daremos algo diferente a lo que pidió. Nosotros le daremos una piedra, le daremos un escorpión, le daremos algo distinto. No. Ahora, Jesús aquí está diciendo, vosotros siendo malos, ese malos es aludiendo a la naturaleza pecaminosa. Ustedes siendo corruptos, ustedes siendo ajenos a la voluntad de Dios, ustedes siendo mezquinos, siendo egoístas, siendo perversos, saben dar buenas dádivas, saben dar buenas cosas a sus hijos. Gloria a Dios. Ahora Jesús nos está comparando con Dios. Nos está diciendo, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos y que son malos, Dios que es bueno, ¿cuánto más le dará cosas buenas a ustedes? Gloria a Dios. ¿Cuánto más enfatiza Jesús? ¿Cuánto Dios más dará? Aleluya. Derramará de lo que necesitan para poder relacionarse con su prójimo. Esto es interesante, ya que está en el contexto de hablar de la relación con el prójimo. Dios derramará de lo que necesitan para relacionarse bien con su prójimo. Por supuesto que sí. Ahora me llama la atención que aquí dice, en el verso 11 dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Buenas cosas. Pero en otro pasaje de referencia, en Lucas 11:13 nos dice lo siguiente del mismo texto. Nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, no cosas, sino que le pone un nombre, le dará el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Aleluya. Lo que quiere decir aquí Jesús, que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos de su gracia, necesitamos nacer de nuevo para relacionarnos con las personas. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra relación con Dios y con los hombres. Nuestra relación con Dios, nuestro Padre Celestial, es una relación que recibe lo que pide. Es una relación que recibe lo que pide, que encuentra lo que busca, y que abre cuando se llama, Gloria al Señor, aleluya. Bien, la cuarta actitud, nuestra actitud hacia todos los hombres. Lo vemos en el versículo Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Wow. Aquí encontramos la llamada regla de oro. Yo leía esta semana, preparando el mensaje, que hay muchas reglas de oro parecidas. Confucio dijo algo parecido a lo de Jesús, y muchos hombres han dicho algo parecido. Pero esta regla se desprende del contexto que venimos analizando. Lo más probable que Jesús concluye esta sección del sermón en que viene hablando de no juzgar a los demás, que antes de corregir debemos autoexaminarnos y que no perdamos nuestro esfuerzo en aquello que no tienen interés en el Señor.
Termina Jesús dando las promesas del Padre, que son pedid, buscar y hallar, que son promesas para los ciudadanos del reino. Eso es importante, hermanos, son promesas para nosotros, no son promesas para los inconversos. Y concluye el Señor con esta regla de oro. Él concluye, dice, así que, es conclusión, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es imposible cumplir esta máxima sin la gracia de Dios, sin tener al Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, hermanos. Gracia que opera en los hijos de Dios, que somos regenerados por el Espíritu Santo. Ya lo hemos repetido en 7 ocasiones. No se puede seguir, no se puede vivir el Sermón del Monte si no nos somos nacidos de nuevo. Si no hemos tenido un encuentro real con Dios, si no se nos ha predicado la palabra de Dios. Si usted está viéndome y escuchando este mensaje, usted no haga oídos sordos, sino que usted abra su corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y usted siente ahí que la palabra le está hablando, siente usted que este mensaje le está hablando de forma personal. Usted es un llamado, está siendo llamado por el Señor, y arrepiéntase de sus pecados, llore sus pecados, sea contrito, haya contrición en su vida, haya dolor, para que el Señor envíe de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermano y hermana. Aleluya. El intentar cumplir esta regla por sí solos va a generar una gran decepción. Hay muchos que intentan